Domingo 14 de mayo de 2023. Mirad el interior del Santiago Bernabéu. Qué bonito, qué bonito, pero este verano lo veremos más bonito todavía. Bueno, para lo que habéis entrado, aquí tenéis esas pantallas LED, ese primer anfiteatro, esa fascia donde están colocando ahora mismo ya las pantallas, totalmente sorpresona in the night. Vimos cómo llevaban colocando durante todas estas semanas esos soportes para la colocación de las pantallas LED, pero nadie se esperaba que lo iban a colocar tan pronto, nadie. Así que me imagino que lo que querrán hacer es acortar los plazos. Me imagino que será adelantar el trabajo que a lo mejor iban a empezar en verano, pues lo empiezan ahora en mayo. Bueno, aquí tenemos el césped del Santiago Bernabéu. La verdad que me lo esperaba un poco peor, un poco bastante, porque el partido contra el City veía algunas zonas, algunos sectores que ya flojeaban. Bueno, no podemos verlo muy bien, pero ahí tenemos toda esa parte del fondo sur donde están encofrando. Ahí vemos cómo faltan por colocar algún que otro hierro más y posteriormente pues ya sabéis lo que tienen que hacer, ¿no? Hormigonar. Bueno, por cierto, tenéis un vídeo en el canal del día de hoy que seguramente lo hayas visto porque tiene un montón de visitas de toda esa parte. Hemos recorrido partes del interior del Santiago Bernabéu que nunca habíamos recorrido, así que para la próxima vez ya sé lo que tengo que hacer. Bueno, plataforma de unión, las viseras de la Torre B, todas, están todas, la de la parte curva de la Torre B, totalmente colocadas. Se ve perfectamente desde el exterior y desde el interior también se ve muy bien. Aquí estamos viendo las lonas del lateral oeste. Aquí podemos ver la parte del Sky Bar, donde justamente en la parte superior del techo del Sky Bar, ahí lo podemos ver. Ahí podemos ver ya claramente esas lonas, nuevas lonas, que además me lo han dicho hoy también en el vídeo de los interiores, que están empezando a colocar y bueno, que ya han colocado en todos esos sectores. Ahí tenemos justo debajo el Sky Bar, que están colocando esos refuerzos laterales, que estaremos muy pendientes a lo largo del final de la obra, esa traca final que vamos a sufrir este verano. Ahí tenemos el videomarcador del lateral oeste, Sol y Pandi, nuestro parche preferido en el fondo norte con el lateral oeste. Oye, por cierto, si te gusto como locuto los vídeos, como hago los vídeos, pues suscríbete y dale al like, que no pasa nada, es totalmente gratis. Bueno, seguimos viendo la primera visera. Ahí tenemos la primera visera de la esquina de la Torre C, fondo norte, con el lateral oeste. Y bueno, pues otra pasada. Ya tenemos todas las pantallas que han traído hoy, están todas colocadas. Esquina del fondo sur con el lateral este, y ahí veis esa diferencia que hay entre un sector y otro. En teoría en los renders se ve así. En la parte central de la fascia del primer anfiteatro del fondo sur se ve la parte más ancha y la parte de la esquina se ve más delgada. Bueno, aquí estamos viendo la parte del fondo sur con el lateral este, la parte interna, por así decir, de esas nuevas pantallas LED que hoy como exclusiva estamos viendo aquí en el canal. Por fin estamos viendo las pantallas LED y ya el final de la obra es una realidad. Esto es una realidad. Mirad qué bonito, con las letras de Real Madrid Club de Fútbol. Estamos llegando prácticamente al final del vídeo, pero antes tenemos que ver toda esta parte del fondo sur, esta parte de la puerta 38, donde podemos ver todo ese material que han traído para la colocación de esas pantallas LED, y todo el sobrante pues está ahí acopiado. Últimas imágenes también de esta grada del fondo sur con el lateral oeste, donde vemos esas rejillas que ya estaban colocadas pero son totalmente desmontables. Ahí está preparada ya la pintura antideslizante, ya sabéis que echan, como han echado, que por cierto sin H también en la grada opuesta a esta. Bueno, seguimos porque aquí tenemos también nuestra queridísima rampa sur. Ahí podemos ver los dos listones que son los que ayudan a estabilizar la grúa, que en este caso
Los dos últimos servicios que ha hecho esa grúa pues ha sido colocar esos dos soportes para el vídeo marcador 360, que ya sabéis que están colocados justo encima de nuestras cabezas en la parte del fondo sur. Ahí podemos ver la parte más ancha, lo que decíamos antes, la parte más ancha que coincide con la parte central de la fascia del primer anfiteatro del fondo sur. Sí, niveles diferentes, pero eso no afectará en nada. Ya lo veréis que cuando esté todo colocado y funcionando, vais a flipar de cómo queda. Vais a flipar, de verdad que lo digo. Bueno, eso son pequeñas calvas, don't worry, be happy, no os preocupéis, porque tenemos una semana y media más o menos, como 9 o 10 días, para volver a ver al Real Madrid jugar aquí, así que tenemos tiempo de sobra para, entre comillas, recuperar el césped, el actual césped, y quinto, quiero recalcarlo, quinto de la temporada. Bueno, pues aquí vemos, aún no han recogido mucho de los materiales que utilizan, por ejemplo, las lonas publicitarias y algunas sillas. Ahí tenemos ya la grada abatible completamente abierta para seguir nutriendo a la obra de remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Estamos dentro, estamos dentro. Vamos terminando poco a poco el vídeo, ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete, que es gratis, botoncito rojo de suscribirme y like si te ha gustado. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Vale. Yo no me lo esperaba para nada. Yo no me lo esperaba para nada lo que ha sucedido en el día de hoy. Domingo 14 de mayo, acaban de traer paneles del anillo LED. Quedan dos partidos contra el Rayo Vallecano y contra el Athletic Club de Bilbao en el Santiago Bernabéu. Y bueno, pues parece que están empezando, perdón, ha salido un pequeño gapo hacia adelante, espero que no os haya dado. Parece que han empezado a adelantar los plazos. Es posible que en verano, que queda colocar el vídeo marcador, queda quitar todo el bowl, los asientos y colocar los nuevos, el hipogeo, pues prácticamente queda todo lo emocionante, por así decir, aunque quedan muchas cosas fuera, en el interior. Entonces parece que antes de tiempo, antes, he de decir, antes del verano, están adelantando con este trabajo para que no se agrupe todo, para que no se amontone y luego vengan las prisas. Se está escuchando una posible inauguración a finales de este año. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pero lo que sí sabemos es que le están metiendo mucha caña a esto. Y sobre todo ahora en mayo. Estamos viendo muchas exclusivas en este mes de mayo. No cesarán. Dentro de poco vendrán más lamas para la visera, para las viseras del Santiago Bernabéu. Así que esto va a ser un no parar. Lo tenemos en oferta. Bueno, ha sido imposible acercarme a las obras del Santiago Bernabéu. Muchas gracias a Maribel por estas imágenes y yo poder locutarlas, porque no podía faltar a la cita, es que es así de claro. Estas novedades tenía que estar ahí, aunque no estuviese, pero tenía que locutarlas. Así que nada, mañana volveremos a estar ahí en las obras a ver qué sucede. A lo mejor mañana esperamos que venga algo y no viene nada. Lo único que puede venir es una borrasca, frío, porque otra vez han vuelto a bajar las temperaturas. Así que con esta súper novedad, gracias a Maribel que me ha pasado las imágenes, lo repito, muchas gracias de verdad. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete, aquí Jesús Ramírez, lo tenéis aquí. Y bueno, el miércoles, antes de nada, ya sé que no queréis tener información de fútbol, que no veis mis vídeos de información de fútbol, pero aquí os dejo este latiguillo al final del vídeo. Miércoles, partido muy importante, parece que está Camavinga, ya parece que le han hecho las pruebas médicas y si va a poder estar, no sabemos de si es titular o no. Veremos a ver estos 2 días que faltan para esas vueltas de semifinales de la UEFA Champions League. Bueno, estoy un poco triste, la verdad, porque en las últimas horas se ha escuchado muchísimas cosas por el tema de Camavinga y esa posible lesión, y de que la culpa la tiene Ancelotti. Que la tiene Ancelotti, de verdad. Bueno, es verdad que él maneja el tema de los cambios, es el entrenador del Real Madrid, por supuesto, pero de que tenga la culpa de que casi matan al pobre de Camavinga, ¿de verdad? ¿Él tiene la culpa?
cuando él no tiene nada de culpa. La culpa la tiene esta liga por permitir todo lo que está pasando, todo lo que le pasa al Real Madrid. Luego somos nosotros los malos. De que una jugada de que tenía que haber sido revisada por el VAR y una roja de escándalo no es ni revisada, y que pasa jornada sí y jornada también, ¿de eso tiene culpa Ancelotti? Basta ya, hombre. Basta ya. Es que todas las jornadas tenemos que hacer siempre los mismos vídeos, las mismas polémicas. Y luego, los madridistas, qué malos somos. Es que compramos los árbitros. ¿No tenemos ojos en la cara? Para saber lo que ha pasado y ha dejado de pasar. Y que esa jugada tiene que haber sido revisada. Venga ya, tío. Es que todas las jornadas nos encontramos algo de esto. Es que podían haber lesionado de gravedad a Camavinga, un chaval de 20 años que tiene una larga carrera. Y pasa desapercibido, totalmente impune. Basta ya, tío. Basta ya, de verdad. Yo al final me paso al ballet. De verdad, es que como siga viendo estas cosas... Dimito, de verdad. Dimito, tío, que no. Ancelotti no tiene nada de culpa. Nada. Las tienen los árbitros por dejar permitir todo lo que pasa. Porque al final los otros jugadores, los del equipo contrario, actúan sabiendo que la vara de medir está aquí abajo. No está aquí arriba, está aquí abajo. Y pueden saltar las veces que quieran. Hasta que no hacen 50 faltas de roja, no de amarilla o de... Uy, una faltita. De roja. Basta ya, tío. Basta ya, colega. Basta ya, de verdad. Ojalá ganemos la 15 para dar en un canto los dientes a toda esa gente antimadridista, a toda esa especie de árbitros que quieren estar en contra del Real Madrid. Yo no sé qué está pasando por ahí, que no se sabe. Pero ojalá ganemos la 15 y demostramos al mundo entero del que el Madrid en Europa, mirad el otro día contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu, cómo se abrazaron todos, tío, al finalizar el partido. Walker con Vinicius, que fueron compañeros de baile todo el partido, que Walker fue un quebradero de cabeza para Vinicius. Basta ya, tío, basta ya. Bueno, eso es lo que quería decir para poner la puntilla y la guinda al final del vídeo. Así que nada, nos vemos en las obras. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like y suscríbete al canal. Nos vemos muy pronto. Déjame lo que quieras en comentarios. Es que ya... Así hablamos un poquito y eso, ya que no tenemos el WhatsApp ni nada privado. Hablamos, ¿vale? Venga, muchas gracias. Hasta luego.